Angie Dickinson nombra a la mujer más damnificada por los hombres de Hollywood. Angie Dickinson nació como Angeline Brown el 30 de septiembre de 1931 en Cole, Dakota del Norte. Creció en un pequeño pueblo del Medio Oeste y se crió en una familia unida que valoraba el trabajo duro, la educación y la perseverancia. Sus padres, Frederica y Leo Henry Brown, eran de ascendencia alemana, y su padre trabajaba como editor de periódicos, inculcando en la joven Angie el amor por las palabras, la comunicación y el mundo más allá de su ciudad natal. Cuando tenía 11 años, su familia se mudó a Burbank, California, un cambio que, sin saberlo, la colocaría a las puertas de la industria del entretenimiento. Aunque Angie inicialmente no tenía aspiraciones de convertirse en actriz, la proximidad a Hollywood eventualmente moldearía su destino. En sus primeros años, Angie se centró en lo académico y se graduó del Immaculate Heart College con un título en negocios. Trabajó brevemente como secretaria, pero su impresionante apariencia y aplomo pronto atrajeron la atención. A principios de la década de 1950, participó en un concurso de belleza local, el Miss America Preliminary Pageant, y quedó en segundo lugar, lo que le brindó oportunidades en el modelaje y pequeños papeles de actuación. Sus primeras apariciones en televisión se produjeron a través de series de antología como Death Valley Days y Colgate Comedy Hour, donde su encanto natural y su rostro expresivo llamaron la atención de los productores. Lenta pero seguramente, Angie Dickinson comenzó a dejar su huella en Hollywood, un lugar al que llamaría hogar por el resto de su vida. Su gran oportunidad llegó cuando fue elegida junto a John Wayne en Río Bravo, 1959, dirigida por Howard Hawks. Como Feathers, una animada chica de salón, Dickinson aportó calidez, ingenio y un toque independiente a un papel que podría haber sido unidimensional en manos menos hábiles. Su química con Wayne era eléctrica, y su actuación le valió el Globo de Oro a la nueva estrella del año. A partir de ese momento, Angie Dickinson ya no era solo otra cara bonita en Hollywood. Era una auténtica protagonista, admirada por su fuerza, sensualidad e inteligencia. Su versatilidad como actriz le permitió moverse con fluidez entre el cine y la televisión, el drama y la comedia, lo que la convirtió en uno de los talentos más respetados de su generación. A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, Dickinson apareció en una serie de películas exitosas, incluyendo Ocean's 11, 1960, con Frank Sinatra y el Rat Pack, The Killers, 1964, Point Blank, 1967, con Lee Marvin, y Big Bad Mama, 1974, que la mostró como una actriz audaz y desinhibida que no temía desafiar las expectativas sociales. Sin embargo, fue su innovador papel televisivo en Policewoman de 1974 a 1978 lo que realmente consolidó su legado. Como la sargento Susan Pepper Anderson, Dickinson se convirtió en una de las primeras mujeres en liderar una serie dramática de televisión en un papel de aplicación de la ley. Su interpretación rompió barreras para la representación femenina en la pantalla e inspiró a una generación de mujeres a verse a sí mismas en posiciones de autoridad y fuerza. El programa le valió un Globo de Oro a la mejor actriz y múltiples nominaciones al Emmy, solidificando su lugar en la historia de la televisión. A medida que pasaban las décadas, Angie Dickinson continuó trabajando constantemente en cine y televisión, apareciendo en proyectos como Dress to Kill, 1980, incluso Cowgirls Get the Blues, 1993, y la nueva versión de Ocean's 11, 2001, en la que hizo un cameo que rindió homenaje a su trabajo anterior. Su carrera, que abarca más de 6 décadas, es un testimonio de su adaptabilidad y su atractivo perdurable. Ha sido celebrada no solo por su belleza y carisma, sino también por su inteligencia y silenciosa resiliencia en una industria que a menudo subestima a las mujeres a medida que envejecen. En 2009, Angie Dickinson se había retirado en gran medida del centro de atención de Hollywood, pero hizo un último y conmovedor regreso a la pantalla en el drama de Hallmark Channel, Mending Fences.
En esta película, hecha para televisión, coprotagonizó con Laura Leighton, mejor conocida por su papel en Melrose Place. La historia se centró en el distanciamiento familiar, la reconciliación y el poder curativo de la comprensión, una narrativa emocional que se adaptaba perfectamente a la profundidad y calidez de Dickinson como actriz. Aunque la película era de alcance modesto, tenía una gran resonancia emocional, especialmente dada la edad y la etapa de la vida de Dickinson en ese momento. Su actuación fue gentil, pero imponente, infundida con una vida de experiencia y gracia. No era solo otro papel de actuación. Fue una silenciosa despedida a una carrera que había abarcado más de 5 décadas. Para los fans de siempre, Mending Fences fue un recordatorio de por qué Angie Dickinson había seguido siendo tan querida. Su habilidad para aportar humanidad a cada personaje, su elegancia sin esfuerzo y su presencia perdurable, que podía elevar incluso los guiones más simples. Hoy en día, Angie Dickinson es recordada como una pionera, una mujer que ayudó a redefinir la imagen de feminidad de Hollywood. Combinó glamour con temple, sensualidad con fuerza y estilo con sustancia. Su influencia se puede ver en cada personaje femenino fuerte de la televisión que siguió sus pasos, desde Cagney y Lacey hasta Law and Order SVU. La vida romántica de Angie Dickinson, al igual que su carrera, fue rica, compleja y profundamente entrelazada con algunas de las figuras más prominentes de su generación. Su primer matrimonio fue con Jeanette Dickinson, una estrella de fútbol americano universitario que luego construyó una exitosa carrera en la industria electrónica. Los dos se casaron en 1952, en un momento en que Angie todavía se estaba estableciendo en Hollywood, asumiendo papeles más pequeños que pronto la llevarían al estrellato. Aunque se separaron en 1956, su matrimonio se disolvió oficialmente en 1960. A pesar de la separación, Angie eligió mantener el apellido Dickinson, que para entonces se había convertido en parte de su identidad pública. No era solo un nombre, era el comienzo de la persona que el mundo llegaría a conocer, la elegante, inteligente y ferozmente independiente Angie Dickinson. Durante este periodo, desarrolló una estrecha amistad con el reconocido economista John Kenneth Galbraith y su esposa Catherine. Su relación con los Galbraith abrió su mundo a círculos intelectuales y políticos de alto nivel y a menudo los visitaba socialmente. Angie los acompañó durante el nombramiento de Galbraith como embajador de Estados Unidos en la India, un período descrito vívidamente en sus memorias Ambassador's Journal y A Life in Our Times. Esas experiencias le dieron una perspectiva más profunda sobre la diplomacia, la cultura y los asuntos mundiales, una exposición inusual para una joven actriz de Hollywood en ese momento. Después de su divorcio, la vida de Angie dio otro giro cuando conoció al célebre compositor Burt Bacharach. Se casaron en 1965, formando lo que muchos consideraban una glamorosa pareja poderosa de Hollywood. Bacharach ya era un genio musical, escribiendo éxitos atemporales para artistas como Dionne Warwick y Dusty Springfield, mientras que Dickinson ascendía a la cima de su fama como actriz. Su matrimonio, que duró 16 años, estuvo lleno de pasión y desafíos. Hacia el final, experimentaron un período de separación durante el cual ambos salieron con otras personas, un reflejo de las dificultades que a menudo acompañaban a dos individuos creativos que vivían bajo el mismo foco de atención. El 12 de julio de 1966, la pareja dio la bienvenida a su hija, Lea Nikki Bacharach, conocida cariñosamente como Nikki. Nikki nació prematuramente y luego le diagnosticaron autismo, una condición que presentaba desafíos emocionales y de desarrollo. Angie dedicó gran parte de su vida a cuidar a su hija, mostrando la profundidad de su devoción maternal. Trágicamente, Nikki murió por suicidio el 4 de enero de 2007, un evento que afectó profundamente tanto a Dickinson como a Bacharach. Angie habló más tarde sobre la angustia de perder a su única hija, describiendo a Nikki como un alma hermosa que nunca pudo encontrar la paz en este mundo. Bacharach falleció en 2023, cerrando un largo capítulo de recuerdos entrelazados, amor y pérdida. En la década de 1980, Angie encontró compañía con el músico Billy Vera, conocido por su voz conmovedora y sus baladas sinceras.
Su relación fue alegre y creativa, lo que reflejaba la continua conexión de Angie con el mundo del entretenimiento. Incluso apareció en el vídeo musical de su exitoso sencillo I Can't Take Care of Myself, mostrando su disposición a participar en nuevas formas de medios y su encanto perdurable que trascendía generaciones. Aunque su romance finalmente terminó, fue un capítulo significativo y alegre que demostró la apertura de Angie a nuevas experiencias incluso después de décadas en Hollywood. Durante la década de 1990, la vida romántica de Angie volvió a llamar la atención del público cuando comenzó a salir con el conocido presentador de radio y televisión, Larry King. Su relación estuvo marcada por el respeto y el afecto mutuos. Ambos eran figuras experimentadas en la industria del entretenimiento. Dickinson, la glamorosa actriz con un misterioso encanto, y King, el entrevistador ingenioso con curiosidad por todos. Su compañía le brindó calidez y estabilidad durante un tiempo en que muchos de sus compañeros se habían retirado del centro de atención. En 2023, Angie Dickinson hizo una revelación que sorprendió y fascinó tanto a los fans como a los historiadores de Hollywood. Confirmó que había mantenido una aventura intermitente de 20 años con el legendario Frank Sinatra. Describió a Sinatra como el amor de mi vida y uno de los hombres más carismáticos que jamás haya existido. Su relación, aunque nunca fue oficialmente pública, había sido objeto de rumores durante mucho tiempo en los círculos de Hollywood. La descripción que Angie hizo de Sinatra reflejó la ternura y la admiración que habían perdurado durante décadas. A menudo hablaba de cómo su conexión se basaba no solo en la atracción física, sino en la comprensión mutua, el profundo respeto y la soledad compartida que conlleva la fama. Sinatra, conocido por su encanto romántico y su compleja vida emocional, encontró en Angie a alguien que podía igualar su intensidad. Aunque su aventura nunca condujo al matrimonio, siguió siendo una de las relaciones más definitorias de su vida, un amor privado que trascendió el tiempo y las circunstancias. Durante décadas, Angie Dickinson ha sido conocida como una de las mujeres más cautivadoras y directas de Hollywood, una estrella que experimentó de primera mano los dobles raseros y las crueldades ocultas de la industria del entretenimiento. Pero incluso cuando construyó su propia y exitosa carrera, Dickinson nunca rehuyó alzar la voz por otros que habían sido tratados injustamente. En una rara reflexión sincera, se sinceró sobre la mujer que cree que fue la más damnificada por los hombres de Hollywood, su amiga de muchos años y compañera sirena de la pantalla, Joan Collins. Joan fue una de las mujeres más duras que he conocido, comenzó Dickinson. Y tenía que serlo porque los hombres de Hollywood no se lo pusieron fácil. Era hermosa, directa y conocía su valía, y eso en aquellos días era suficiente para enemistarse con hombres poderosos. Las palabras de Angie calaron hondo, pintando una imagen de una época en la que las actrices a menudo eran castigadas simplemente por afirmar el control sobre su imagen, sus carreras o sus vidas personales. Dickinson explicó que el ascenso a la fama de Joan Collins en las décadas de 1950 y 1960 tuvo un coste. A los hombres del negocio les encantaba usarla, su aspecto, su encanto, su energía, pero no querían que ella los eclipsara, dijo. Joan era constantemente etiquetada como difícil o temperamental, lo que era solo un código para una mujer que se negaba a ser controlada. Era un sentimiento que resonaba en Angie, quien ella misma había enfrentado murmullos similares a lo largo de su propia carrera. La gente olvida que Joan vino de Londres con estrellas en los ojos y fue arrojada al mundo de un hombre, continuó Angie. Cada productor quería moldearla, cada director quería decirle cómo actuar, y cada protagonista masculino quería decirle cómo comportarse fuera de la pantalla. Cuando se defendía la tachaban de arrogante. Cuando seguía el juego la llamaban superficial. No había manera de ganar para mujeres como ella. Angie recordó los crueles chismes que a menudo seguían a Collins a través de la prensa, historias plantadas por personas internas y ejecutivos del estudio que resentían su independencia. Joan me dijo una vez: «Te adorarán cuando seas joven y maleable, y te crucificarán cuando dejes de sonreír a la orden». Tenía razón. Lo aprendió por las malas. Dickinson dijo que la resiliencia de Collins a menudo se confundía con vanidad,
y su profesionalidad con ambición, ambos pecados imperdonables a los ojos de ciertos hombres que tenían el poder de hacer o deshacer carreras. Pero Angie también señaló que el eventual triunfo de Joan, particularmente a través de su papel como Alexis Carrington en Dynasty, fue justicia poética. Hollywood pensó que podían enterrarla, comentó Dickinson con una leve sonrisa. Pero regresó como una tormenta. Alexis no era solo un personaje, era la venganza de Joan contra cada hombre que la había subestimado. Convirtió ese dolor en poder y le mostró al mundo que no podía ser silenciada. Aún así, Dickinson lamentó que el daño hecho a la reputación de Collins persistiera durante años. Incluso después de Dynasty, algunos de esos viejos productores y jefes de estudio se negaron a darle el respeto que se había ganado. No podían soportar el hecho de que una mujer que habían intentado controlar había construido su propio imperio. Dijo que no era solo sexismo, era resentimiento, puro y simple. Joan los había sobrevivido. Angie admitió que a menudo se veía reflejada en las batallas de Joan. Sé lo que es ser etiquetada, que te digan que ya tuviste tu oportunidad. Vi cómo Joan seguía luchando cuando la mayoría de la gente se habría ido. Eso es lo que la hizo notable. Cuando le preguntaron por qué eligió hablar sobre Collins después de tantos años, la respuesta de Dickinson fue sincera. Porque la historia no siempre cuenta la verdad, dijo en voz baja. Escriben sobre los hombres, los productores, los directores, los ejecutivos como si fueran dioses. Pero olvidan a las mujeres que rompieron en el camino. Joan fue una de las mejores de nosotras, e intentaron derribarla solo por ser ella misma. En sus últimos años, Dickinson se volvió más reflexiva sobre la forma en que las mujeres en Hollywood habían sido tratadas. Se esperaba que sonriéramos y guardáramos nuestros secretos, admitió. Pero Joan nunca lo hizo. Tenía fuego, y por eso la condenaron. Con eso, el tributo de Angie Dickinson a Joan Collins se erige no solo como un acto de amistad, sino como un ajuste de cuentas, un recordatorio de que detrás de cada estrella glamorosa a menudo había una mujer obligada a librar batallas que ningún hombre tuvo que enfrentar jamás. Joan, todavía aquí, todavía brillando, concluyó Angie, y tal vez esa sea la venganza más dulce de todas.